Hay un pasaje de la Escritura que me gusta mucho porque tiene que ver con un canto de confianza al Señor para ser librado en medio de sus batallas y todo lo demás, pero hay un versículo en medio de un capítulo ahí chiquitito, cortito, que siempre me ha impactado y lo entiendo como el anhelo, el corazón de David en su manera de acercarse a Dios, y quisiera que podamos partir en esta noche desde este lugar también. ¿Quién se anima a buscar Salmo 27, versículo 4? Salmo 27, versículo 4. Muchas veces vamos a tener versículos en pantalla y pasajes en pantalla. En esta noche este está, sí, acá lo tengo en pantalla. Pero le animo a que siempre venga preparado con su Biblia. Tráigase la Biblia en papel, tráigase una Biblia instalada en el celu. Lo importante es que venga con una Biblia, ¿sí? La semana pasada tuvimos momentos de oración, momentos de reflexión, y era importantísimo que cada uno pueda tener su Biblia ahí como para que tener ese encuentro con Dios y que Dios le hable también personalmente. Salmo 27, versículo 4, dice David: le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. A mí me quedó grabado algo más, más Reina Valera, me quedó grabado de chiquito. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, el poder estar todos los días en la casa del Señor para recrearme en su templo, para contemplar su presencia, para recrearme en su templo, algo así dice la Reina Valera 60. Y nos transmite esta idea, ¿no?, de ese David buscando del Señor, de ese David pidiéndole a Dios a que le ayude a buscarle cotidianamente. Y con incluso una cuestión, David no estaba hablando de ir al templo a buscar a Dios, aunque se menciona esta idea de la casa del Señor, o en la versión 60 dice el templo, habitar en su templo día a día. Tenemos que recordar que en el tiempo de David no había templo aún. David no fue el que edificó el templo, sino que el templo lo edificó su hijo. ¿Se acuerda cómo se llamó su hijo? Salomón. El primer templo fue el famoso templo de Salomón. David tenía el deseo de construir un templo, pero Dios le había dicho: no, tenés las manos un poquito manchaditas, así que lo va a hacer tu hijo. David se encargó de conseguir todo. Él tenía todos los materiales, ¿sí? Como el tema de la pintura exterior. Él tenía todos los materiales, todo preparado, pero no puso manos a la obra. La obra la inició luego su hijo Salomón, y entonces en el tiempo de Salomón hubo templo. Claro que había lugares de adoración en tiempo de David, pero no había aún todavía un templo, un edificio. Por lo tanto, esta idea de la casa del Señor, esta idea del templo de Dios, cuando David lo menciona, tiene que ver con cualquier momento, cualquier lugar, cualquier rincón puede ser un templo donde encontrarme con Dios. Puede ser esa casa de adoración donde me puedo encontrar con el Señor. Y ese era el deseo de David, de buscarle constantemente, de estar siempre, de tener esa oportunidad de poder encontrarse con su Dios cara a cara, ¿sí? Para poder contemplar su hermosura. Acá hay dos ideas que menciona David, ¿no? Para poder contemplar la hermosura del Señor, para poder centrarme en Él, en su persona. Y creo que una de las razones o motivos por los cuales debemos día a día tener tiempo de búsqueda y de oración es justamente para enfocarnos en su persona. Y también dice esta palabrita ahí, para solazarme, que para poder traducirlo un poco mejor a nuestro contexto y a nuestro entendimiento, tiene que ver con la idea de refrescarme, de renovarme. Porque cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y nos enfocamos en Él, también somos renovados, transformados, librados. Es como que tenemos un recreíto, ¿sí?, que nos da ese descanso que necesitamos en medio de todo nuestro trajín. Por eso es que buscar la presencia del Señor tiene que ser siempre con esa idea, ¿no? O por lo menos eso perseguía David, poder enfocarse en el Señor, poder también ser renovado en la presencia del Señor. Y él no solamente tenía el deseo, sino que expresa: una cosa he demandado, una cosa he pedido, una cosa busco, también a esa cosa me comprometo, ¿sí? Una cosa le pido al Señor, pero es algo que también busco. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, dice la versión 60, ¿no? Su compromiso, anhelo, quiero, pero también me comprometo a buscar a Dios. Y queridos hermanos, en esta noche quisiera que justamente podamos ir por ese lado. Usted sabe que hace varios domingos, y vamos a seguir varios domingos, hablando de esta cuestión que tiene que ver nuestra vida como discípulos. Que tenemos un llamado a ser discípulos, pero también tenemos el llamado a ser discípulos del Señor. Y como discípulos del Señor, no debemos perder de vista que tenemos un llamado a buscar su presencia.
Tenemos un llamado a acercarnos día a día al Señor. Tenemos un llamado a estar cerca de Él. Tenemos un llamado a buscar a Dios, ¿sí? Nosotros, quienes nos decimos cristianos, nos identificamos como cristianos, no podemos serlos viviendo lejos de Dios. Y necesitamos de Él. Así que ese anhelo que había en el corazón de David debe ser también el anhelo de cada uno de nosotros, el hecho de poder buscar al Señor. Por eso, discípulos es una persona de oración constante. Un discípulo de Jesucristo es una persona de oración constante, que busca al Señor, que no espera al otro fin de semana, ay, espero que haya culto, espero que haya reunión de oración. Uy, en esta iglesia no hay reunión de oración, ¿cuándo voy a poder pedirle al Señor las cosas que tengo por delante? No, tenemos un montón de oportunidades, 24/7, para poder llegar a Él y tener nuestros encuentros con Dios. Esos encuentros que necesitamos, personales, únicos, y también luego tenemos estos encuentros colectivos en donde también nos sirven para buscar de Dios, pero recuerde, es muy importante que cada uno de nosotros nos tomemos tiempo para buscarle a Él. Ahora sí prepare su Biblia, porque vamos a ir recorriendo varios pasajes en donde nos vamos a encontrar en primer lugar con nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir es nuestro Maestro, es Jesús. Nuestro modelo a seguir es Jesús, Hijo de Dios. Nuestro modelo a seguir es nuestro Salvador. Y el Señor, en cuanto a esto, tiene mucho también para mostrarnos. En cuanto a esto, tiene mucho también para marcar nuestro camino. Vamos a ir recorriendo varios, y le digo que son varios pasajes hoy que tenemos en las Escrituras, donde vamos a ir viendo en primera instancia cómo Jesús practicaba esto, cómo llevaba adelante su vida buscando al Señor, y ver si no hay cosas que tal vez nos sirvan a nosotros hoy para entender, ¿y en qué momento tengo que orar? ¿Sí? ¿Qué? ¿Los domingos? ¿De mañana? ¿De noche? ¿En qué hora? ¿En qué momento? ¿Cuándo Dios se mueve? ¿Cuándo Dios responde la oración? ¿Cuándo está atento a mis necesidades, a mis problemas, a mis cargas? Así que vamos a ir recorriendo un poco todo esto. Así que primeramente le animo a que busque Marcos capítulo 1, versículo 35. Y si alguien lo tiene, le voy a pedir que lo pueda leer bien fuerte. ¿Quién lo encontró? Muchas gracias, Silvia. Muy de mañana, bien tempranito, Jesús se toma este tiempo para apartarse y orar. Y este versículo, varios de los versículos van a estar en un contexto, ¿sí? El primero que mencionamos, el primero que citamos, tiene que ver con el inicio del ministerio de Jesús. Antes de trasladarse a Galilea, de ir a Galilea, mejor dicho, ya estaban en Galilea, pero antes de pasar desde Nazaret hasta Capernaum, lugar donde Él va a llevar adelante su ministerio y su etapa de popularidad, con muchos seguidores detrás de Él, antes de iniciar toda esa etapa nos dice que Jesús, antes que empiece el día, antes que aclare la luz, antes de todo eso, fue a buscar al Señor. Y ahí ya tenemos un primer ejemplo, ahí ya tenemos un primer motivo, ahí ya tenemos un primer disparador para ver en qué momento tenemos que empezar a orar y a clamar al Señor. Antes de iniciar cualquier proyecto, antes de iniciar cualquier empresa, antes de empezar cualquier etapa en nuestra vida, qué bueno es que lo podamos todo eso acompañar, regar, nutrir de oración. Porque necesitamos que Dios sea el que vaya con nosotros y el que nos esté acompañando. Así que, ¿estás a punto de emprender algo? ¿Cuánta oración le pusiste a ese proyecto? ¿Ya estás embarcado en algo? ¿Cuánta oración le estás poniendo a todo aquello que estás llevando adelante? Y en este aspecto podemos imitar el ejemplo de Jesús justamente, ¿no? Antes de iniciar cualquier cosa en nuestra vida, es sumamente importante. Vio que todos pensamos, ¿no?, que le damos cierta importancia a determinadas cosas en todas estas cuestiones y a veces esto va quedando de lado, el tema de buscar a Dios, el tema de orar, el tema de clamar, pero ahí es donde también tiene que participar el hecho de buscar al Señor. Es importante buscar los recursos, es importante entender el tiempo oportuno, es importante ver quién nos va a acompañar en todo esto, es importante el lugar donde vamos a iniciar las cosas que queremos iniciar. Jesús, por alguna otra razón, puso su mirada en Capernaum, un lugar donde cercadita, bien al lado del mar de Galilea, donde llevó adelante su ministerio. Pero antes de todo eso, lo vemos orando, desde temprano, clamando, buscando al Señor. Así que te animo, antes de cualquier cosa, antes de sacar números, antes de ver si va a dar o no va a dar,
Tal vez estás con ganas de un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto, una nueva puerta que se abre. Bueno, ante todo eso, ponelo en las manos del Señor, para que Él sea el que esté guiándonos en todo lo que emprendamos. Y si emprendamos, que siempre sea guiado por Él y por su mano. Amén. Vamos a buscar otro pasaje. No me quiero detener demasiado en cada uno, pues son muchos versículos y la idea es que podamos justamente poner el foco en esto que Jesús nos va mostrando. Lucas capítulo 5, versículo 16. Amén. Así que Jesús también se retiraba muchas veces a lugares apartados para orar. Esto también está en un contexto. El contexto es después de un milagro que Jesús hace. La sanidad de un paralítico. Los títulos, para aquellos que tienen una Biblia con títulos, nos va a ayudar para entender el contexto rápidamente y recordar la historia. En este caso es el contexto de la sanidad de un paralítico. Y el versículo anterior al que leemos, el 15, nos dice que la gente lo perseguía a Jesús porque querían algo obtener y Jesús iba ganando fama y popularidad, reconocimiento. Pero antes de todo eso, ¿qué hacía Jesús? Antes de ir tras todo lo que la gente tenía para decirle, para felicitarlo, para pedirle, para buscar en Él, ¿qué hacía Jesús? Se apartaba para ir y orar. Incluso su principal ambición era buscar la presencia del Señor. ¿Cuál será la nuestra? Veo que cuando tenemos algún logro, cuando algo nos sale bien, como nos gusta que vengan, nos feliciten, se nos acerquen, que ganemos amigos. Nos gusta esto de Roberto Carlos, ¿no? Tener 1 millón de amigos y que enseguida haya gente que esté atrás nuestro y ganemos respeto y ganemos también ciertas cuestiones. Y a veces nuestro corazón va ambicionando estas cosas que vienen justamente con los logros, con las cosas alcanzadas, con las cosas que salen bien, con lo que fuimos logrando por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo y todo lo demás. Pero para Jesús su principal ambición no es lo que los demás le podían dar, ofrecer o incluso pedir, sino lo que su Padre tenía para darle. Así que la principal ambición de Jesús era perseguir el deseo de su Padre, conocer y estar con Él. Y que esa también sea nuestra principal ambición en todo tiempo y en todo momento. Claro que queremos conseguir cosas en la vida y los necesitamos, pero aún por sobre todo esto, el primer objetivo que debemos perseguir, que debemos buscar, tiene que ser el hecho de acercarnos al Señor. Mateo 14. ¿Qué podemos encontrar aquí? A ver, Mateo capítulo 14, versículo número 23. Exactamente, también acá, después de haber predicado, después de haber hecho un milagro, la alimentación de los 5.000, los discípulos tienen que volver porque muchas veces cruzaban el mar de Galilea y bueno, Jesús acá también se aparta de ellos, se retira, ¿sí? Y les dice adelántense y los mandan en la barca de regreso y Jesús se retira para estar a solas con su Dios. Luego va a ocurrir esto, ¿no? Del tema de cuando ellos se adelantan, van, una tormenta se desata en el mar y luego aparece Jesús caminando sobre las aguas en donde lo rescata ahí a Pedro. Pero acá también vemos, ¿no?, un Jesús que aún cuando todos estaban apresurados y teniendo que ocuparse de cosas, Él aún así se toma tiempo para ir a buscar del Señor. Él podía generar espacios para estar con Dios. Yo creo que siempre hay algo que nos apura, siempre hay algo que terminar, siempre hay un lugar a donde tenemos que llegar, siempre hay algo que nos está persiguiendo, ¿o no? Sí. Hay un partido por ver, hay una persona a la cual visitar, hay un trabajo por cumplir, siempre hay algo por hacer. Y tenemos muchos que nos están apurando. Yo me lo imagino a Jesús, ¿no? Vamos a hacer Nacho, nos va a agarrar la tormenta, mirá cómo se está armando, así que tenemos que ir. Jesús, vayan ustedes, yo tengo algo que ocuparme. ¿Sí? Y se ocupó de ir a tomarse el tiempo para estar con su Dios. Él, por supuesto, dueño de todo, autoridad sobre todo, así que si se levanta la tormenta y todo se apura y todo lo demás, Él estaba por sobre todas las cosas, así que no había nada que pueda impedir todo eso.
Pero déjeme decirle, querido hermano, que cada uno de nosotros también tenemos que recordar que como siendo hijos de Dios, por más que nuestras preocupaciones estén en las cosas que no terminamos esto, lo que nos tenemos que ocupar, lo que tenemos que hacer, si nos enfocamos en Él, si tomamos tiempo para hacernos el espacio, vamos a ver cómo Dios no solamente tiene un encuentro con nosotros, sino que se encarga después de todo lo demás. Y también, si nos agarra la tormenta, vamos a poder caminar sobre las aguas. Si también vemos que se desata algún miedo, Él nos va a ayudar a superarlo. Pero lo importante es que, como Jesús, nos animemos a hacer espacios, a buscarlos, aun cuando parecen que no hay. Tenemos que animar a hacerlos. Yo sé que tenemos una vida muy ocupada, con un montón de problemas, pero con mayor razón tenemos que insistir en poder decir, yo necesito mi rato con el Señor para buscarle. Porque eso va a hacer la diferencia en todas las ocupaciones luego que tengo por delante en mi vida. Me va a ayudar a mantenerme enfocado y a ayudarme a mantenerme en las cosas importantes también de mi vida. Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Quién quiere dar lectura a este pasaje? Lucas 6, versículo 12. Acá también nos muestra cómo Jesús pasó toda una noche orando. Pero también, yo solamente puse la clave donde muestra ahí Jesús orando. Por ahí obvié todo el pasaje para ver la cuestión del contexto. Pero también acá hay un contexto. Y ahí si algunos tienen su título, se van a ver cuál es el contexto. ¿Qué sucedió en eso? La elección de los 12. Cuando hay que tomar una decisión importante, ¿qué hizo Jesús? Toda la noche. Sí. Ay, ¿con quién me voy a...? Ay, yo no sé si con esta persona me tengo que casar. A ver, en el nombre de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Sí, es ella. Sí, rapidito todo. Y nada más. Ay, que el pastor se apure rápido con la ceremonia y no haga una oración cortita por la fiesta y todo lo demás. Eso en la vida. Imagínense con el trabajo, imagínense con un montón de cosas. ¿Cuántas veces nuestras decisiones y decisiones importantes y trascendentales en la vida están más ligadas a nuestra propia opinión que a lo que Dios tiene para decir? Y en este aspecto, ante decisiones importantes, Jesús también se tomaba tiempo para orar. Antes de la elección de los 12, los que van a ser luego los pilares de esa iglesia que Él está levantando, de esta nueva historia que Él está construyendo. ¿Sí? Antes de todo eso, toda una noche orando y buscando al Señor para que sea Él el que guíe. Queridos hermanos, necesitamos buscar consejo en las decisiones que vamos a tomar. En la multitud de consejos está la sabiduría. Por eso es bueno el consejo que te está dando tu amigo en tu trabajo, en tu proyecto, en tu entendimiento. Está bien lo que te está por decir tu papá, que tiene experiencia en ese aspecto y tiene algo para decirte, o alguien tal vez avesado en esta cuestión de lo que estás haciendo y lo que te estás embarcando. Todos esos consejos son sumamente importantes. Pero necesitamos el que está por sobre todos. Necesitamos el consejo del Señor. Necesitamos la guía del Señor. Para luego que nuestra decisión no sea solamente algo que en nuestra propia opinión es correcto, válido y que puede estar bien, sino que realmente sea Dios el que nos apruebe aquello que estamos a punto de hacer. Así que el mayor consejo que podemos recibir es buscarlo en el Señor. Tampoco le digo que se le pase toda la noche orando, pero mínimamente buscando respuestas en el Señor para que Él sea el que esté guiando nuestra vida. Y le pregunto, en decisiones importantes que en estos últimos 5 años tuvo que tomar. Seguramente en estos últimos 5 años hubo decisiones importantes que tuvo que hacer. Si iba a cambiar o no el auto, si iba a hacer o no ese viaje, si iba a empezar ese proyecto o no, si iba a ampliar su negocio o no, si iba a tratar de cambiar su trabajo, un montón de decisiones importantes. ¿Cuántas de esas decisiones importantes tuvieron un ayunito? Tuvieron 2 o 3 días de oración. Tuvieron una mirada a lo alto y preguntarle al Señor, ¿qué opinas en todo esto? Si somos sinceros, creo que no lo hemos preguntado mucho, ¿no? Y el ejemplo de Jesús, si Jesús, sabiendo todo, siendo todo, nos muestra ese camino, ¿qué nos queda a nosotros? Que Él la sabemos toda, ¿sí? Pero realmente, queridos hermanos, que podamos poner en práctica esta cuestión, ¿no? De encomendarle al Señor
pero saber de que Él siempre va a tener la mejor respuesta para darnos en medio de todo aquello que tengamos que emprender, ¿no? Así que en decisiones importantes también necesitamos buscar del Señor. Lucas 9:18, en el mismo evangelio que nos encontramos, un poquito más adelante. Lucas 9:18. Un día Jesús estaba orando a solas. Estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? En esta oportunidad Jesús también se apartó para orar, pero como en otras tantas, ¿sí? Tal vez no en todas las que vimos hoy, pero en varias, incluso en algunas que no vamos a leer tampoco, Jesús también se llevaba a algunos que los acompañaban, ¿no? Algunos de sus discípulos siempre estaban ahí cerquita. Y aprovechando la cercanía de alguno de ellos, mientras estaban en este contexto de oración, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y en medio de todo eso y después de discutir algunas cuestiones, Pedro es quien se levanta y hace una confesión, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hay otros contextos, hay otros relatos, otros evangelios que nos agregan aún mucho más a todo esto y nos dicen que Jesús le dijo en ese momento, ¿sí? Esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto es algo que Dios mismo le estaba obrando en Pedro para que él pueda confesar. ¿Qué podemos ver entonces en este pasaje? Y teniendo en cuenta ese tiempo de oración y ese contexto alrededor, que los contextos de oración, queridos hermanos, en contextos de oración es donde vamos a tener oportunidades de revelar cosas, o de que se nos revelen cosas, mejor dicho, ¿sí? En contextos de oraciones donde vamos a poder abrir los ojos y darnos cuenta. En contextos de oraciones donde Dios nos va a hablar y vamos a poder entender algo que antes no entendíamos. Vamos a poder llegar a ver cosas que no éramos capaces de ver. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré, dice el Señor, ¿sí? Jeremías 33:3, cosas grandes y ocultas que aún todavía nadie conoce. Entonces, contexto de oración es lo que nos trae revelaciones, ¿sí? Ese famoso momento eureka no solamente lo va a tener cuando buscó la solución, cuando buscó la respuesta, también lo va a encontrar a tiempos con el Señor. Y lo que no se destrababa, la solución que no aparecía, el camino y la puerta que no se abría, vamos de repente en la presencia del Señor también a encontrar esas respuestas que necesitamos. Así que la pregunta es: ¿dónde estamos buscando encontrar una epifanía, una revelación, que se nos prenda la lamparita? Bueno, en la presencia del Señor vamos a encontrarlo más de una vez. Así que no lo desaprovechemos. Lucas 9, versículos 28 y 29, ahí en el mismo capítulo, pero un poquitito más adelante. Lucas, si hay alguien que ya leyó, que pueda leer otra persona también. Lucas 9, 28 y 29. Amén, amén. Ahí el versículo 28 y 29 nos mencionan, ¿no?, de que también se apartó con algunos a orar, y mientras estaban orando pasa esto que ocurre, algo que la Biblia lo llama la transfiguración de Jesús. ¿Sí? Sus vestidos, su rostro, todo resplandeciente. Y no solamente eso, si seguimos leyendo, vemos que de repente junto con él aparecen Moisés y aparecen Elías y él como que está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver también en ese contexto de oración? Que buscar a Dios nos transforma, nos irradia, nos llena de gloria. Y con esto podemos trazar el paralelismo. ¿Recuerda lo que le pasó a Moisés? Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué le pasaba al rostro de Moisés? Tenía un brillo particular, un resplandor también en su rostro, que la Biblia explica que eso era producto no de que se había quemado con el sol, no que usaba una máscara o algo en particular, una crema que tenía ese efecto, ¿sí?, brilloso o fluorescente, sino que la presencia de Dios, que en la cual él había estado y buscar a Dios, es que su rostro resplandecía al punto tal de que Moisés, ¿qué empezó a usar? Un velito, ¿sí?, para que eso no le moleste a la gente. Imagínense el resplandor que había en el rostro de este hombre, que le brillaba. ¿Sí? Yo sé que los ojos de ustedes, muchos son azules y sus pelos bien rubios y todo lo demás. Imaginen, más resplandeciente todavía Moisés, ¿sí?, al punto tal de que se tenía que cubrir el rostro para no molestar a las otras personas. Y eso era por haber estado en la presencia del Señor. Querido hermano, estar en la presencia del Señor hace que se note
que hemos estado en la presencia del Señor. Cuando estamos en la presencia del Señor se nota. Y cuando no estamos en la presencia del Señor también se nota. Exactamente. ¿O no es así? Entonces esto es algo que tampoco es que pretendamos que ahora nos brille la cara y esas cosas, ¿no? Pero déjeme decirle que nuestros hijos notan cuando buscamos a Dios. Nuestra esposa, nuestro esposo nota cuando buscamos a Dios. Nuestros amigos, nuestros cercanos, se nota. Nosotros que estamos hace mucho tiempo en la iglesia, hay veces que cometemos un error, que conocemos el lenguaje, conocemos las palabras, conocemos cómo comportarnos, conocemos cuáles son las caritas, así que podemos simular tener la presencia del Señor. Y a veces nos sale muy bien. Podemos simular todo eso. Pero a la corta y a la larga, déjeme decirle que de alguna u otra manera, ¿sí? De alguna u otra manera se nota si hemos estado cerca o no del Señor. Y yo le animo a que también busquemos del Señor, porque eso va a impactar y bendecir la vida de los que están a nuestro alrededor. ¿Es lo que queremos o no? Entonces busquemos del Señor. Y uno más, con respecto al ejemplo de Jesús, podríamos buscar muchos más versículos, pero para ejemplificar ya tenemos varios con estos pasajes que acá nos encontramos. Mateo capítulo 26, versículo 36, versículo 39, en el cual también hay un contexto interesante en medio de todo esto. Mateo 26. ...36 y 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 39 también. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando estás pasando por momentos intensos, esos que no nos gustan pasar, cuando estás pasando por momentos que duelen, cuando estás pasando por cosas que no se pueden esquivar, yo quisiera no tener que pasar, pero lo tengo que hacer. ¿A dónde vamos? ¿Te quejas con un amigo? ¿Tenés alguna vía de escape? Yo que mayormente siempre buscamos algo por el cual en esos momentos de estrés muy importante tenemos una vía de escape. Y hay que tener cuidado porque en esos momentos de estrés podemos hacer, con tal de distraernos un poco, relajarnos un poco, podemos cometer cada error y cada metida de pata. Muchas de nuestras macanas ocurren en esos momentos donde estamos pasados de rosca. ¿Sí? Jesús, en un momento de alta tensión, en un momento de estrés sumamente difícil, ¿dónde estaba? En la presencia del Señor, entregándole su carga. Tenía una lucha. Le dice a Dios, no le esconde nada: si es posible, pasa de mí esta copa. Fíjese la lucha que tenía el Señor. La cruz era muy fuerte, muy pesada y dura. Y sin embargo, frente a todo eso, Él se anima a decir: Señor, esto es con lo que estoy batallando y si puede, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo te animo, queridos hermanos, que también en los momentos de tensión, de estrés, de lucha, busquemos al Señor, porque el Señor nos va a ayudar a enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar y el Señor nos va a fortalecer para poder enfrentar lo que tenemos que hacer, porque hay cosas que las vamos a tener que pasar. ¿Sí? Lamentablemente es así, hay cosas que las vamos a tener que pasar. Muchas veces vamos a querer, no, esto yo no, pero si nos toca y tenemos que cruzar por ese mar, vaya a la presencia del Señor, porque el Señor nos va a mantener enfocados. Porque si no, puede ser que también en el camino terminamos rumbeando para cualquier lado, escapándonos de lo que Él tiene para hacer en nosotros, pero el Señor nos va a ayudar a mantenernos en el lugar correcto y no desviarnos frente a nada. Fíjese, acá tenemos un montón de cosas ya en el ejemplo de Jesús, que es nuestro mejor ejemplo a seguir, de cómo el buscar a Dios nos puede ayudar en distintos momentos y por qué en distintos momentos de nuestra vida necesitamos acercarnos a Él. Así que yo le animo a que sigamos ese ejemplo. Pero algo más también que me gustaría en esta noche que podamos recorrer es no solamente poner la mirada en Jesús, sino también uno de los referentes que nosotros tenemos en las Escrituras que nos ha dejado mucho de enseñanza y sobre todo orientado a la iglesia y a la práctica de la iglesia, y tiene que ver con las cartas de Pablo. Y en las cartas de Pablo también nos vamos a encontrar con ese llamado a buscar, con ese llamado a orar, con ese llamado a clamar. Y le voy a invitar a que rapidito busquemos todos estos pasajes porque se nos va a extender bastante la hora, así que los vamos a poner todos directamente en pantalla y rápido cada uno busca un pasaje.
Y vamos a ir viendo cómo justamente uno de estos pasajes y cómo justamente Pablo ahí nos habla y tiene que ver con alguna de estas cuestiones. El primero es el más cortito de todo, incluso creo que aparece así. Ese es el más cortito. Primera de Tesalonicenses 5:17, eso es todo el versículo. Así que tenemos que orar un ratito. 2 o 3 días ya está suficiente. Un tiempito prudencial. ¿Cuánto sería el tiempo prudencial? Sin cesar, ¿sí? Sin cesar. No es que no le ponga la salsa César a esa que me gusta mucho, no es sin cesar, sin la salsa, es sin dejar de orar, ¿sí? En ningún momento, ¿sí? Sin ningún momento. Efesios 6:18, ¿quién lo tiene? Lea rapidito. 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Ahí con ese versículo nomás tenemos un montón de cosas para decir, pero solamente rescatamos esto en todo tiempo, persistentemente, por los demás, por un montón de cosas en el Espíritu, pero todo tiempo la vida de oración tiene que ser algo que nos caracterice. Filipenses 4:6. Amén. Así que en vez de llenarnos de ansiedad, de desesperación, de preguntas y todo eso, cambiarlo por una oración, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Cada vez que aparece algo que nos está ahí turbando nuestra paz, lo tenemos que transformar en una oración. Y hay un resultado, el versículo que sigue, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a ser la que va a orar. Amén. Primera de Timoteo 2:1. Amén. O sea, fíjese cómo acá Pablo nos enseña y nos transmite que también tenemos que orar por todos los que podamos, por todos los que Dios vaya poniendo en nuestro corazón. La oración por los demás, la intercesión, tiene que ser parte de nuestra vida. Romanos 10:15-30. Amén. Acá Pablo nos da un ejemplo de cómo él pide que oren por él. Veo que a veces nosotros cómo nos cuesta pedir oración. A veces estamos en medio de una lucha, estamos en medio de algo que no podemos resolver. Y Pablo acá, en medio de sus proyectos misioneros, en medio de su trabajo y su labor, les pide a los hermanos que están orando por él, que también estaban con sus luchas. Pablo escribe la carta a los romanos para corregir un montón de cosas. Pero estas personas que tenían que corregir un montón de cosas, a una de ellas mismas les dice, oren por mí, por todo lo que estoy enfrentando y todo lo demás. De la misma manera, queridos hermanos, no solamente tenemos que orar por los demás, sino que confíele su vida a otras personas en oración, ¿sí? Tenga cuidado a quién le va a contar lo que tiene para contar, porque también se puede hacer un desparramo de cosas que no valen la pena, pero confíele su vida en oración a otros para que también puedan sostenernos. Necesitamos sostenernos los unos a los otros y no solamente en la compañía física, sino que también en la compañía espiritual y en la oración constante unos por otros. Colosenses 4:3. Amén. Entonces acá Pablo también está pidiendo y está animando a que se sumen en su oración para que las puertas se abran. Queridos hermanos, hay veces que nosotros queremos que esta puerta sea la que se me abra. Y si en cambio pasara tiempo en oración, me daría cuenta de que podría ver la puerta que Dios ya abrió hace rato. Así que la oración abre puertas en ese sentido. No abre mi capricho, sino que me muestra la puerta que Dios ya abrió. ¿Sí? La oración hace eso. No actúa en base a mi capricho. Ay, Señor, yo quiero el auto este. No, deja que el Señor abra la puerta y te dé el auto que Él quiere. Y con el auto y todo lo demás en nuestra vida, ¿no? Pueden ser un montón de cosas. Pero dejemos que Él sea que nos muestre la puerta. Y el último que tenemos ahí en pantalla, Efesios 1:16-17. ¿Quién lo tiene?
Amén. Entonces fíjense que también nuestra oración tiene que ser para poder crecer espiritualmente, porque el Señor es el que nos va a ir mostrando las riquezas que tenemos, nos va a ir mostrando más de lo que Él tiene preparado para nosotros y todo lo demás. Entonces fíjense cómo la oración resuelve tanto de nuestra vida. Si nos podríamos preguntar en esta noche, de todas las cosas que hemos mencionado, así en ejemplos y todo, ¿cómo lo hemos enfrentado? ¿Qué soluciones hemos buscado? ¿Qué alternativas hemos optado? ¿Por qué cosas hemos ido? La oración estuvo en medio de ello y debería serlo, ¿sí? Pero en esta noche quisiera que podamos incluso respaldar esto, recordar esto con algo que tiene que ver también con nuestra historia, ¿sí? Porque nuestra historia tiene algo para decirnos con respecto a ser gente de oración. Muchos de ustedes, ¿sí? Muchos de ustedes, no es la historia de todos, pero puede ser la historia de alguno. Muchos o algunos de nosotros, yo en mi caso no me tocó justamente vivir esto en particular, pero yo sé que algunos de ustedes han visto a su mamá, a su abuela, a un abuelo, a un padre, levantarse tempranito, agarrar su Biblia, hacer tiempo para buscar al Señor. Seguramente tenés en la memoria un abuelo, un padre, un tío, agarrando un instrumento, silbando una canción, tomándose tiempo para cantar y buscar de la presencia del Señor. La vez pasada Loli, justamente cuando compartió la palabra con Caleb, nos recordaba historias de tener eso, esa imagen, gente buscando a Dios. Y que a veces recordamos y tenemos en el corazón y decimos, ay, yo me acuerdo cómo oraba la abuela por toda la familia y mencionaba uno por uno y nos tenía en oración. Y si algo pasaba, ¿a quién íbamos a buscar? A la abuela, al abuelo, o a la madre, o a vaya a saber quién, ¿no? No sé si es la historia de todos, pero yo sé que algunos de ustedes tienen que tener esa imagen. Pero déjenme decirles, ¿sabe cuál es el error en todo eso? En que a veces lo hemos dejado en esa historia. Eso lo hizo mi abuelo. Pero ¿sabe qué? Esa persona nos dejó un ejemplo para un legado que ahora nosotros tenemos que continuar. Porque nos mostró el ejemplo de cómo se solucionan las cosas. Y seguramente también podemos recordar el abuelo y la abuela y vemos todas las cosas que también hacían mal, las cosas que no salían. Claro que sí, pero en cuanto a lo espiritual nos ha dejado herencia. Y es lo que nosotros tenemos que también valorar, recordar y tener presente, querido hermano. Buscar al Señor es importante y tiene que ser parte de nuestra historia. Y no nos tenemos que quedar con el recuerdo de lo que vimos, sino que tenemos que construir hoy un nuevo recuerdo para nosotros mismos, para los que vienen, que nuestros hijos nos vean orando. Que luego nuestros nietos nos vean orando y buscando al Señor. Que nuestros hijos nos digan, yo quiero ir este domingo a buscar del Señor y que me vean alabando, orando y pasión. Y no, otra vez el pastor mandó un mensaje, hoy voy a ir para ver si se pone contento. No, y no es porque digo algo conmigo, sino por, hay que cumplir con la iglesia, hay que ir a dar la ofrenda. Vio que a veces hacemos cosas de nuestra partida, tengo que orar. No, que realmente sea nuestro anhelo el buscar al Señor. Y que los que están en nuestro contexto vean que buscar a Dios vale la pena y por eso lo hacemos. Si no lo hacemos, si no nos ven, es porque van a entender también y le vamos a dar ese mensaje, no, buscar a Dios no es tan importante. Pórtate bien, haz las cosas bien, ten cuidado de lo que vas a hacer cuando salgas, con ese consejo ahí, pero buscar a Dios. Lo dejamos casi para algo muy secundario. Y queridos hermanos, tiene que ser algo principal en cada una de nuestras vidas. Porque como discípulos del Señor tenemos que ser gente que busque a Dios. La historia de nuestra denominación es esa. La historia de nuestra iglesia, de nuestra institución, del cuerpo que hoy somos parte. Un grupo de hermanos, de gente también que con un montón de luchas vinieron sacados de su tierra y se asentaron acá en regiones de Entre Ríos, de Argentina. Otros fueron a parar a otros lugares. Se nuclearon, formaron ahí sus grupos, pero fueron parte de una institución religiosa que los albergó en su momento, pero en un momento esa institución religiosa, esa denominación, no ofrecía lo que esta gente con pasión buscaba y anhelaba. Hasta que entendieron que había que dar otro paso. Buscar otra cosa donde podamos predicar el Evangelio, donde podamos abrazar más al Espíritu, donde podamos buscar más del Señor. Y así es que se contactaron con un primo de Estados Unidos que conoció a un pastor y ya lo trajeron y así surgió la iglesia. Con gente que quería buscar de Dios y que había barro y se salía en el carro igual. Y hoy nos llueve. ¿Cómo nos cuesta, no? Y esa gente apasionada nos dejó ese espíritu.
Esa misma pasión que hizo que surja nuestra institución hace 20 años atrás, ese mismo espíritu de búsqueda y de pasión en la iglesia congregacional hizo que conozcamos del Espíritu Santo, que era tan solamente una fórmula que decíamos en el credo, pero empezamos a creer, a confiar, a vivir visitaciones del Espíritu Santo en nuestra iglesia, a creer más, a buscar santidad. Y si seguimos buscando del Señor, van a venir más y más cosas, porque a medida que buscamos de Él, Él tiene más para ofrecernos, hermanos. Y yo le animo a que no vivamos de la historia pasada, sino que sigamos escribiendo una historia de búsqueda de la presencia del Señor. Por eso mucho hemos crecido con recuerdo de gente buscando a Dios, pero es tiempo de dejar el recuerdo y sostener bien ese legado, o sea, vivirlo nosotros también. Para decir, yo vi y ahora me toca a mí. Me toca a mí doblar rodillas, me toca a mí, tenemos que buscar al Señor. Hay que hacer algo. Porque hay decisiones, porque hay cosas, porque hay peligros, porque hay amenazas. Busquemos del Señor. Y que no nos dé vergüenza. Que no nos dé vergüenza el hecho de buscar a Dios. Hay tantas cosas que hacemos, querido hermano, de las cuales no nos avergonzamos. Sí, va a venir el mundial y seguramente muchos vamos a andar gritando goles por todos lados y subido al techo y gritando y festejando y un montón de cosas. Y no nos avergonzamos de nada de las locuras que hacemos. Pero que nos vean orando. Ay, no, que no se den cuenta que voy a estar orando. Ay, en mi trabajo se van a burlar. Van a decir el diosito, el pastorcito, me van a decir. Ay, y nos cuesta. Y que no nos avergüence buscar a Dios. Que podamos ser personas que sigamos buscando al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Gente que busca a Dios es el legado que tenemos que seguir sosteniendo. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré: el estar todos los días en su casa, en su presencia, para poder contemplar su hermosura, para poder recrearme en su templo. Amén. Lo deseo, pero me comprometo a buscarlo. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie.